Bienvenidos al programa Urisofi, programa cultural, de noticias culturales y en general del ambiente que se vive en México y en el mundo. Sobre todo, por ejemplo, también hemos tratado temas de violencia porque esto afecta al desarrollo de cualquier país y afecta a la cultura, afecta a la ciencia, la delincuencia organizada. Tenemos la opinión del periodista Carlos Camacho sobre un tema de actualidad. Carlos, seas bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes, José Manuel. Pues sí, efectivamente, como bien dices, la delincuencia, la inseguridad, pues afectan la tranquilidad, el desarrollo, el crecimiento de los pueblos. Y bueno, estamos inmersos en una situación difícil en todo el país, eh, con la presencia de grupos del crimen organizado, de delincuentes comunes que hoy roban un vehículo, mañana asaltan una casa, en fin, una serie de hechos que rompen de algún modo con la tranquilidad ciudadana y ponen en riesgo la gobernabilidad de su entorno. Y bueno, pues Hidalgo evidentemente pues no es una isla, estamos también inmersos en este fenómeno. Hoy por lo menos, digamos, por lo menos no es consuelo, pero por lo menos nuestras autoridades, tanto federales como estatales, reconocen la presencia de grupos del crimen organizado, algo que anteriormente no se aceptaba. Cuando de pronto nosotros nos enterábamos de alguna ejecución, de un crimen de ese, con esas características que significan a los grupos delictivos organizados, la hazaña con la que actúan, pues nosotros presumíamos que se trataba de ejecuciones entre grupos delictivos o afectando a ciudadanos comunes. Las autoridades simple y sencillamente se concretaban a decir que eran hechos aislados o bien que estos hechos pues ocurrían en otros municipios colindantes con algunos de nuestra entidad y que nos venían a tirar los cuerpos, pero que en Hidalgo no había grupos del crimen organizado. Por lo pronto, esta semana, la semana pasada, cuando fue nombrado el general de brigada Alfredo Salgado Vargas como comandante de la 18ª zona militar con sede aquí en la capital del estado, Pachuca, pues en algunos de sus comentarios ya de manera oficial, él dijo que efectivamente, entre otros grupos de la delincuencia organizada en Hidalgo eh, o ha venido operando, ya no sabemos desde cuándo, el cártel Jalisco Nueva Generación, además de otros grupos con presencia regional y local, algo que digamos que los ciudadanos sabemos, tenemos conocimiento, pero bueno, nadie se había atrevido a reconocerlo de manera formal. El gobernador Julio Menchaca Salazar también dijo en declaraciones recientes que efectivamente hay grupos delictivos a los que él no quiere denominar como cárteles, pues para no darles un estatus de algún modo, pero sí reconoce que hay grupos delictivos que operan en por lo menos 20 de los 84 municipios de nuestro estado, básicamente en aquellos por donde cruzan los ductos de petróleos mexicanos y que se dedican de grupos que se dedican a robar hidrocarburo con fines de venta ilegal, lo que todos conocemos como huachicoleo. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Salvador Cruz Neri, no acepta de algún modo que haya presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Sus datos no coinciden con los del comandante Alfredo Salgado, sin embargo, él decía que se iban a reunir pues para cruzar información y ver si efectivamente es tal lo que dice el comandante de la zona militar. Lo que sí es real es que de unos años para acá hemos venido padeciendo en diferentes municipios de nuestra entidad una serie de hechos delictivos que coinciden con la forma de operar de los grupos organizados, no solo en el país, sino que se han extendido hacia territorio hidalguense. Quiero recordar también que
Durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, en una visita que hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al centro de comando cómputo denominado C5, esa área que se utiliza para vigilar las zonas más, las ciudades más pobladas a través de cámaras de videovigilancia, reforzar los cuerpos de seguridad, en fin, estas tareas que utilizan para el combate justamente a la delincuencia común y organizada. Omar Fayad entonces habló de que en Hidalgo operaba un grupo denominado los ADES, con sede o por lo menos con presencia importante en la región del Valle del Mezquital, concretamente en el corazón del Valle del Mezquital, que es el municipio de Tulancingo. Incluso hablaba de que algunos integrantes de la familia de los hermanos Charres Pedraza, que han sido dos de ellos han sido presidentes municipales, a uno de ellos fue diputado federal y lo tuvieron que, fue encarcelado por haber participado la muerte de un joven hace alrededor de 3 años, casi cuando empezaba su labor como diputado federal. Fue desaforado, estuvo encarcelado y hoy está, me parece que inhabilitado para realizar actividades políticas. Pues hablaba Omar Fayad Meneses que uno de los integrantes de esta familia, Pascual me parece, tenía vínculos con los Hades y todo quedó ahí, después se vinieron diluyendo ese tipo de informaciones y cuando ocurría un hecho delictivo con esas características, pues simple y sencillamente decían que eran hechos aislados. Hoy no, hoy nuestras autoridades diferentes, o Julio Menchaca Salazar, que es el primer gobernador de Morena en el estado, el secretario de Seguridad Pública y el comandante de la 18ª Zona Militar, pues reconocen que hay presencia de grupos del crimen organizado de diferentes tamaños en el estado de Hidalgo y bueno, pues qué bueno que nos lo informen, que nos enteremos. Lo mejor para todos los hidalguenses sería saber que esos grupos que han venido operando, pues se han ido desapareciendo en la medida que se realizan los operativos que realizan cotidianamente, ¿no? Nos daría mucho gusto saber que Hidalgo no tiene presencia de grupos delictivos, eso sería lo ideal, pero sabemos que estamos inmersos en un país en el que parece que la delincuencia organizada sigue ganando terreno, José Manuel. Pues te lo agradezco muchísimo tu comentario, siempre tan acertados. Y bueno, que quería yo recordar, fíjate, como tú dices, siempre han estado presentes en Hidalgo grupos criminales, siempre. Nunca ha habido tanta inseguridad como la hay ahora. Y bueno, hay que considerar que el gobierno federal, cuyo gobernante pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional, es el principal encargado en estas cuestiones porque son federales, pero también el gobernador del estado pertenece a este mismo partido. Entonces, esto hay que meditar lo que está pasando, porque está destapando tanta violencia en el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional y vemos que realmente no hace nada. Y en Hidalgo, pues hay muchos ya indicios ya que se han presentado claramente que hay crimen organizado ahí. Ya lo platicamos en el programa, Carlos. Por ejemplo, quiero recordar el homicidio del exdirector de la Policía Judicial Federal, Pablo de Tavira. Pues ahí había un indicio. También cuando ejecutaron al secretario de Seguridad Pública en Hidalgo, a Marcos Manuel Subervil González, pues también era por la delincuencia organizada, se supo que era por ahí. Pero la cuestión es que ahorita en Hidalgo está golpeando particularmente a nuestro estado. He platicado con algunas personas y me dicen que incluso están disminuyendo las inversiones, están atacando al transporte, están atacando todo el mundo, y transporte no solo de pasajeros, sino transporte de carga, trailers, camiones. Entonces es algo muy grave, porque esto indica que tal vez Morena no sepa gobernar. Digo, yo quiero hablar muy claro, porque los otros sí había. Tenemos que reconocer lo que sí existía. Con Omar Fayad se despuntó mucho el crimen,
pero había un cierto control de estos grupos. Ahorita yo observo que no hay nada y tristemente que un estado tan pacífico, pues se lo está llevando la delincuencia. Antes también hay que considerar que muchos familiares de grupos criminales, sus familias están en Hidalgo, muchos de ellos, por ejemplo, de los Zetas, que además están al lado de la zona militar, de los militares, están al lado de los militares. Digo, nunca han detenido a nadie ahí, porque ahí llegan, y ahí está su familia, y por eso no había también tanta violencia, porque su familia no deseaba que hubiera violencia en su estado, porque es donde vivían ellos, vivían pues, sus hijos, sus madres, sus padres. Entonces, eso muchas ocasiones no se sabe a nivel nacional. Ahí vivían, y ahí está mucha Exacto. gente que todavía vive ahí. Hay zonas que ya lo platicamos de Apan, de Sagún, de la Huasteca, del Valle del Mezquital, hay mucha delincuencia, pero ahorita ya trascendió esto. Yo creo que se tiene que hacer algo, porque si no va a ser un fracaso realmente, no solo del gobierno federal, sino también del gobierno estatal, y que nos va a llevar ahora sí, este, a toda la población de Hidalgo, pues lo va a llevar a su suerte, y va a decaer las inversiones y van a decaer muchas cosas. Es muy peligroso. Carlos, muchísimas Bueno, gracias por tus ojalá amables comentarios. actúen, Dime. digo, ojalá y actúen de verdad y estos fenómenos que nos afectan a todos, pues se vayan disminuyendo y tengamos tranquilidad y desarrollo, ¿no? Es el ideal. Pues ojalá, ojalá. Yo lo veo muy difícil porque cada vez está más permeando esto muchísimo y se tendría que dar una respuesta muy contundente. Si no hay una respuesta definitiva y contundente, nada más no va a pasar nada. Muchas gracias, Así es. Carlos. Te lo No, agradezco pues, muchísimo por tus bueno, aportaciones y nos vemos la próxima semana. Por cierto, que hicimos el programa hasta el día de hoy porque pues estabas ocupado en algunas cuestiones periodísticas que ya nos comentarás posteriormente. así es, así Hasta es. Un luego. abrazo para Saludos todos. a Hasta todos. luego. Suscríbase al canal. Saludos. Gracias.